Aries, bienvenidos a esta lectura especial. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y es una lectura especial porque el 20 y el 21 de junio se han estado dando unos momentos impactantes en el universo. Estamos hablando del 20 de junio, el solsticio de verano, y el domingo 21, un eclipse solar que cae justo en luna en Cáncer. Yo te voy a estar hablando no de la parte astrológica, pues eso lo puedes buscar en internet para ver específicamente qué contienen estos mensajes para ti o estos cambios planetarios para ti, estas actividades planetarias, mejor dicho. Yo te voy a estar hablando acerca del mensaje que te mandan las cartas del tarot para estas fechas y cómo te va a impactar en los próximos 30 a 60 días. Cabe recalcar que las energías planetarias de este eclipse solar por lo general duran mucho más tiempo que eso, pero yo me voy a estar enfocando en los mensajes de lo que viene principalmente para ti ya, lo más pronto posible. Y para ello entonces quiero iniciar esta lectura primero que todo haciendo algo distinto, viendo tus 12 casas natales. Vamos a empezar primero aquí con la personalidad, tus finanzas, espero que me quepa todo aquí, la comunicación, tu familia, el placer, la salud, la sociedad, tu vida íntima, educación, estudios, tu estatus social en la vida, tus amigos, y vamos a cerrar con la espiritualidad, con tu espiritualidad. Eso es de la manera como vamos a iniciar esta lectura, y en el centro pues te voy a tener a ti. Luego de que veamos la energía de este círculo, voy a pasar con unas canalizaciones con las cartas del tarot, así es que quédate conmigo hasta el final. Vamos a empezar primero con la primera casa, donde te habla acerca de tu personalidad, te habla acerca de ti, la casa que te habla acerca del físico, también de tu apariencia. Te sale la carta del 9 de oros. Mira, Aries, esto me está indicando de una energía en donde tú podrías estar siendo el centro de atención con tu personalidad, podrías estar destacando, podrías estar resaltando. Hay gente también que va a estar muy pendiente de ti, hay gente que va a empezar a notarte, gente que tal vez en algún momento anterior te daba desapercibido, que no se fijaban en ti. Esta casa te está hablando de que vas a estar desarrollando por medio de esta gran portal que se va a estar abriendo del eclipse solar y del solsticio, vas a estar desarrollando como una gran personalidad, una gran actividad, vas a estar acumulando una energía tan positiva que te va a hacer resaltar y llamar la atención de otras personas. Me habla también de que hay algunos de ustedes que podrán estar representando o empezando algún tipo de cambio físico, algo que has estado deseando. Una transformación que va a cambiar tu vida, especialmente en cómo tú te ves enfrente a las otras personas o cómo las otras personas te ven a ti. Y con este nuevo de oro también veo que viene como ese gran cambio para tu vida física, si has estado queriendo empezar algún tipo de dieta, algún tipo de cambio alimenticio, o si has estado pensando también en hacer algún tipo de ajuste a tu alimentación o cirugías estéticas, podrías estar organizándolas, tal vez no para inmediato, pues por la situación en la que estamos, pero sí podrías estar trabajando en ellas. Vamos a ver tus finanzas, ¿cuál es el mensaje para ti? Tienes la carta del diablo, Aries, y con este aspecto que te puede durar de 30 a 60 días, te están diciendo que en tus finanzas tienes que tener cuidado con las tentaciones, con no hacer compras impulsivas, con la carta del diablo. Te está hablando de que trates de conservar tu dinero, que trates de guardar el dinero que tienes, que trates de evitar esas compras que estás haciendo para tal vez saciar la situación de estrés, de ansiedad que puedas estar viviendo si estás pasando por eso, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Te habla entonces de que tengas mucho cuidado, de que no estés con tentaciones, no estés gastando dinero. Ten cuidado, hazte un presupuesto para que puedas cuidar tus finanzas durante este periodo de 30 a 60 días, que pueden haber gastos que no son necesarios o compras impulsivas por estrés.
Y eso puede ser también que estás en páginas de internet haciendo compras por internet y estás comprando tal vez algunas cosas que no son necesarias. Así que durante estos 30, 60 días trata de evitar estos gastos innecesarios porque podrías después estar haciendo compras en las cuales podrías estarte arrepintiendo. Vamos a ver tu comunicación, cómo te estás expresando con las demás personas. ¿Estás hablando, te están entendiendo los mensajes que les estás dando? ¿Estás hablando con claridad o hay malas interpretaciones allí? Tienes la carta del sol y te habla de que el aspecto de comunicación para ti va a estar muy iluminado. Y si te fijas, estoy utilizando mis cartas negras, que muy pocas las veces la utilizo para lecturas personales como esta, pues, pero te lo estoy haciendo por esta ocasión especial. Te habla de que la comunicación en tu vida va a estar iluminada, va a resaltar, que vas a tener una palabra de oro, que lo que tú digas va a ser escuchado y que tu palabra va a ser un mandato también, va a ser una orden. Te habla de tener esa energía a tu favor, te habla de que tu comunicación va a estar más clara que nunca y que tu mensaje no va a ser malinterpretado. Vamos a ver ahora tu familia. Mira, parece que algunos de ustedes aquí son la cabeza de la familia, seas hombre o seas mujer, no importa tu género. Por aquí me están marcando de que tú eres la cabeza de la familia, de que la familia depende mucho de ti, de que la energía de la felicidad y de la tranquilidad de la familia depende mucho de tu estabilidad también. Así es que tienes que estar trabajando muy fuerte en mantenerte centrada, mantenerte centrado, mantenerte siempre enfocado durante este periodo de tiempo, porque si no era así, pues ahora se va a ver mucho más fuerte ese rol que puedes estar jugando en tu familia, en tu vida, de ser el jefe o la cabeza de la familia, o podrías estar teniendo esas responsabilidades mucho más rápido de lo que tú imaginas. O si en algunos de ustedes, recuerden que son lecturas generales, tienes que adaptar la lectura a ti. Si algunos de ustedes pensaban tal vez de que tu familia no te veía a ti como el líder, como la cabeza de la familia, durante este periodo de tiempo, créeme que tu familia, tu gente te va a demostrar que ellos te ven a ti como el líder, te ven a ti como la cabeza, como una persona que merece respeto. Vamos a ver el placer en la vida, tus sentimientos, la energía que tienes. Sale la carta del Caballero de Espadas. Habla de que hay algunos de ustedes, mis guerreros de Aries, que no están luchando por su felicidad. No estás luchando por las cosas que te dan placer en la vida. Hay algunos tal vez que están viviendo solamente por complacer a los demás, por complacer a las personas que están en tu vida, a tu alrededor. Y habla de que tienes que ponerte más fuerte, tienes que luchar por lo que a ti te hace feliz y lo que te da placer. Veo aquí hay un gran sacrificio que algunos de ustedes, Aries, están haciendo. Un sacrificio que te ha mantenido un poquito, tal vez, infeliz o tal vez no tan feliz como a ti te gustaría estar. Así que aquí te están indicando de que es el momento de que te pares firme y que luches por lo que tú sientes que necesitas, lo que te hace feliz, lo que te da alegría. Has sacrificado mucho por otras personas, es el momento de que estés feliz, de que hagas lo que a ti te gusta. Ese es un mensaje muy importante para tu vida. Vamos a ver la salud en estos instantes, ¿ok? Para los próximos 30, 60 días. Mira, definitivamente aquí hay alguna operación que algunos de ustedes podrían estar pasando. Te lo mencioné también acá con la energía de tu persona, de tu personalidad, de lo que está a tu alrededor, de los cambios. Pero aquí vuelve a marcarte en la salud esa energía o esa intención de algún tipo de operación que, como te indico, podría ser una operación para hacer algún arreglo estético. No veo que sea nada dramático, eso sí, ¿eh? Así que esta carta de la salud me está hablando acerca de eso, me está hablando acerca de una operación que podrías tú tenerla planeada dentro de los próximos 30 a 60 días o podrías entonces más adelante tener que organizarla, tener que planearla. Para algunos de ustedes con respecto a la salud, también estoy viendo aquí que tengan cuidado con cómo están preparando sus alimentos. También tengan mucho cuidado con estos, cuando están manejando cuchillos, cuando están cocinando, tengan mucho cuidado con eso porque alguien podría aquí entonces en la salud tal vez lastimarse, cortarse y necesites atenderte con el médico. Solo que tengas cuidado, ¿eh? Entonces sabes que yo con mis lecturas te doy el mensaje que yo recibo. No es para asustarte ni nada, solo para que mantengas cuidado, que revises los cuchillos, las navajas con las que tú cocinas, porque puede que existan algunas que estén flojas, no estén funcionando y que podrían entonces llegar a lastimarte también, ¿eh?
Vamos a pasar ahora con tu séptima casa, hablar acerca de la sociedad, tu matrimonio. ¡Wow! La carta de la estrella. Y me habla de que esta carta te está llenando de bendiciones. Te habla de que tú vas a poder encontrar tu grupo, tu tribu, tu gente. Y hay una gran posibilidad y disposición con esta carta de la estrella de uniones espirituales, de conexiones con una persona también que vale mucho, de una persona que te anhela, que te admira, que le siente inspiración por ti. Y esto con la energía de la sociedad te habla de que tú vas a también tener como reconocimiento por parte de el equipo con el que tú trabajas, de la gente con la que tú estás. Tu esfuerzo va a ser notado. Y hay una posibilidad también aquí de conectar espiritualmente con una alma gemela. Vamos a ver tu vida íntima. Wow, sale la carta del mundo y me están indicando aquí de que para algunos de ustedes la vida íntima es un tema un poco sensible. Parece que manejan como algún tipo de secreto en la intimidad con su pareja o solos. Y el mensaje que recibo aquí también con respecto a la intimidad para algunos de ustedes dentro de los 30, 60 días que vienen es que podrían estar algunos teniendo algún tipo de encuentro fuera de lo normal, fuera de lo que ustedes no están acostumbrados. Y tengo que mencionarte algo también. Aquí veo una energía donde alguna persona a tu alrededor, no necesariamente tú, o tal vez tú, o alguien que conoces, podría estar expresando algún tipo de energía donde siente que su cuerpo no pertenece o no está en la misma sintonía que cómo se siente por dentro. Por eso cuando te hablé aquí también de la carta del 9 de oros con respecto a la personalidad, cuando te hablé de una transformación, esa palabra, la palabra trans, me quedó marcada en el momento de la lectura y con esto, mira, lo estoy viendo nuevamente aquí. Así que parece que en la intimidad hay algo, una energía a tu alrededor. No necesariamente tiene que ser tú. Para algunos de ustedes, pues puede ser, como te digo, de una vida íntima medio secreta, algunos gustos o preferencias, tal vez con algunos fetiches. Para otros podría tener que ver con, tienes como que abrir un poquito más la energía con respecto a tu vida íntima. Parece que a algunos les da como un poco de pena hablar acerca de lo mismo. Para otros, porque son lecturas generales, es la energía donde sientes tal vez de que tu cuerpo se identifica con tu mente o como te sientes por dentro, no se identifica cómo es tu cuerpo físicamente y podrías estar empezando algún tipo de transición. Tienes que adaptarlo a ti. Es importante entonces que adaptes estas situaciones y estas energías a tu vida. Vamos a ver acerca de tu educación, estudios, educación. Tienes la carta de la luna y veo aquí confusión, temor, miedo, ahora que estamos hablando de estudios, de educación. Así que esto podría estarte indicando de que hay algunos de ustedes que durante este periodo de tiempo, de 30 a 60 días, podrán estar un poco confundidos con qué hacer con respecto a su carrera. Tal vez hay algunos que quieran regresar a estudiar, tal vez hay algunos que quieran dejar los estudios hacia un lado. Hay otros tal vez que están pensando en hacer una cosa distinta. Pero hay un miedo que va a estarse desarrollando durante estos días con respecto a qué hacer con tu vida, qué hacer con tu carrera, cómo dirigirte, cómo hacer los cambios. Tal vez ahí no sabes si estudiar, si no estudiar, y vas a estar como en esa energía de zozobra que tienes que definir. Y recuerda, tienes que hacer exactamente lo que a ti te hace feliz. Si no lo haces y tratas entonces de complacer a otras personas, no vas a lograr esa felicidad que tú tanto necesitas y que tú, por supuesto, mereces, que tienes que darte. ¿Cómo te ves tú con respecto a tu estatus social? ¿Cómo te sientes con respecto también a tu ambición? Tienes la carta de los enamorados. Y veo aquí que hay algunos de ustedes con esta carta del estatus social que podrían estar enamorados de una persona que tal vez es de otra cultura, que tal vez es de otro estrato social, que tal vez es una persona que tiene creencias religiosas o espirituales diferentes a las tuyas. Pero veo aquí un grupo de personas que podrían estar pues enamorados, enamoradas de alguien completamente diferente, de una persona que no lo esperabas. Por ejemplo, y eso no, te voy a dar el ejemplo y ustedes saben que yo les hablo directamente como yo estoy recibiendo los mensajes. Digamos que tú
tienes tu casa y que contratas a alguien para que te corte el césped. Pues de repente la persona que corta el césped está enamorada de ti, o tú estás enamorándote de la persona que corta el césped. Por darte un ejemplo, pero esa es una de las diferencias que estoy viendo aquí con respecto a tu estatus, a tu ambición y como es la parte también de estatus, yo lo veo hasta cierto punto estatus social. Está esa energía entonces de ese amor prohibido, por decirlo de esa manera. Vamos a ver a tus amigos. Sale la carta del Sota de Oros. Dice que tus amigos son lo más valioso que tú tienes. Para otros signos podría no ser tan ese es el caso. Pero para ti, Aries, te habla de que tus amigos es lo más valioso que tú tienes. Es lo más valioso que está a tu lado y que tienes que apreciarlos. Así sea nada más una sola persona que tú tengas en tu vida como tu amistad. O podría estarte indicando de que tú eres ese único amigo que alguien tiene en su vida y que te aprecia y te valora muchísimo. Y que no sabes cuánto realmente tú significas para esa persona. Y durante los próximos días, meses, vas a poder percatarte de todo el amor que esa persona tiene por ti. Tienes un gran valor para alguien. Podrías también estar recibiendo algún regalo sorpresa de parte de una amistad. Y la última casa, la número 12, con respecto a la espiritualidad. Vamos a ver qué te dicen aquí. Tienes la carta del Caballero de Oros. Esto me está hablando de que con respecto a tu espiritualidad, tú estás en el camino correcto. Y para algunos de ustedes me podrían estar indicando incluso de que estás a mitad de camino. Todavía tienes que continuar tu lucha, tu ambición, tu espiritualidad. Todavía necesitas continuar avanzando para que puedas progresar y para que puedas llegar entonces a esa iluminación, si es que estás buscando algún tipo de iluminación. Habla de que tienes esa fuerza también para poder levantarte, para poder salir adelante, y que no importa las veces que te caigas, te vuelves a levantar, vuelves a montar tu caballo, por decirlo de esa manera, y que el universo siempre en tu vida se va a encargar de colocarte en tu mano el pan para que puedas comer, para que puedas tener fuerzas y alimentarte a ti y a tus seres queridos. Vas por el camino correcto con respecto a la espiritualidad. Si te hubiese salido otra carta, te digo, pues hay que reconsiderar, hay que ver alguna otra energía. Por eso está bastante positivo para ti. Déjame saber qué te ha parecido esta lectura dejando tu dedito para arriba y tus comentarios. En tus comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y voy a ver aquí tu corazón. Tienes la Reina de Copas. ¡Qué carta más hermosa! Y recuerda que estoy utilizando mi deck de las cartas negras, que son las cartas, una de las cartas pues mucho más poderosas que tengo. Y la estoy utilizando en estos momentos pues por esta época tan especial de este portal que está abriéndose para ti. Habla de que tu corazón va a coger la gran energía del universo durante este periodo. Y que tienes que estar preparada o preparado. Porque muy pronto, después de este camino que tienes que recorrer, después de este proceso por el cual tú vas a estar pasando y vas a estar viviendo, vas a sentarte en el trono y vas a ocupar ese puesto, esa posición que es tuya. Habla de que tienes que reclamar tu poder. Y ahí en los comentarios quiero que escribas, yo decreto, y escribe ahí tu decreto, yo decreto que reclamo mi poder. Yo decreto amor y felicidad para mí. Pues lo que tú necesites, lo que tú decretes. Y eso no es simplemente porque, pues quiero tener comentarios. No. Puedes escribirlo si quieres en una agenda, en un cuaderno. Pero lo importante es que lo anotes, que lo escribas. Porque en la manera que tú escribes y expresas eso que tú deseas y que tú anhelas, que tú decretas para ti, se manifiesta en tu vida. Vamos a canalizarte algunos mensajes también de lo que viene para ti. Pues estas eran tus energías, las energías para tu vida. Vamos a ver lo que viene para ti. 6 de copas, viene una oferta y parece que es una oferta de amor. Parece que podría estar apareciendo pronto alguien en tu vida donde va a hacer que tu corazón, si está herido, sane muy pronto, que tu corazón se sienta muy bien, que tu corazón se sienta recuperado nuevamente.
Y hay una conversación también que algunos de ustedes aquí podrían estar teniendo en el amor con alguien que pudo haberte lastimado. Y estarán conversando, hablando para tratar de sanar las cosas, para tratar de que entre ustedes no exista como ninguna mala sangre, mala vibra, para que las cosas entre ustedes dos terminen bien. Hay una oportunidad aquí también de trabajar en su relación, de trabajar en el amor, que va a ser difícil. Así que para los que están esperando durante este periodo de tiempo, de 30 a 60 días, especialmente por este portal que se está abriendo, puedes tratar de recuperar o de arreglar algún tipo de relación y vas a estar recibiendo un mensaje o una llamada también de una persona en el amor que pudo haberte lastimado, que pudo haberte herido. Alguien regresa del pasado que quiere hablar contigo. Podrías pensar en darle la oportunidad simplemente si es, por ejemplo, para ayudarte a sanar esa herida y cerrar ese capítulo de una vez por todas. Déjame ver dentro de los próximos días qué viene para ti con respecto a trabajo y dinero, ¿ok? Mira, reina de oros nuevamente. Bueno, no, ella era la reina de copas. Viene una oportunidad para ti, una oportunidad que tienes que aprovechar. Aquí podrían existir dos empresas. Tu suerte está por cambiar con respecto a las finanzas, ¿ah? Lo que pasa en algunos de ustedes durante este periodo de 30 a 60 días, por este portal que se va a estar abriendo, para ustedes viene como una decisión de qué haces. ¿Te vas por una compañía que te paga más dinero o te quedas en una compañía que tú tienes pasión o que tienes interés en trabajar? Y tienes que tomar esa decisión con respecto al trabajo y al dinero, para que tu vida entonces vaya por el camino correcto. Y tienes que tomar una decisión muy pronto, porque la decisión que tomes va a requerir de que algunos de ustedes cambien de ciudad, cambies de país o te dirijas hacia otro lugar, o tengas que viajar constantemente o comunicarte con personas en el extranjero. Esto podría estarte hablando a ti de una oferta, una propuesta en otro país, en otra ciudad, o que requiere que tú vayas de puerta a puerta vendiendo. Y eso no tiene nada de malo, ¿eh? Porque puedes ir de puerta a puerta vendiendo a diferentes empresas y vendiendo cosas multimillonarias. Puedes estar vendiendo propiedades, vendiendo autos, pero veo aquí que tienes que ir de lugar a lugar a vender o trasladarte mucho para poder hacer esas ventas. Y que definitivamente esa energía va a ser algo que te va a llevar y te va a sacar de la oscuridad, ¿eh? Hay una oportunidad que viene dentro de los 30 a 60 días de tomar un trabajo que puede cambiarte la vida por completo, pero tienes tú que tomar esa decisión si lo vas a hacer en base a el trabajo que te paga más dinero o el trabajo que te apasiona. Y esa decisión solamente la puedes tomar tú, nadie más. Y el propósito de vida para ti, para estos días, 30 a 60 días, la energía de este portal del eclipse solar. Te sale la carta de que tienes que hablar con tus ángeles. En vez de estarte preocupando, pídele divina guía a Dios, al universo y a tus ángeles. Que vas a tener muchas opciones, te estoy hablando. Tienes que escoger entre dos lugares, pueden ser incluso hasta dos personas, ¿eh? Puede ser una persona que te represente el amor, una persona que te represente dinero, perdón. Y tú dices, bueno, este hombre, esta mujer es tremendo partido, tiene muy buen trabajo, tiene la vida resuelta. Me voy con esa persona, o te vas con un hombre o una mujer que tiene muchos sentimientos y muchas emociones. Pero tienes que tomar una decisión, ¿eh? Aquí hay muchas opciones para ti. Y también te habla de que estarás pronto durante este periodo de tiempo a conocer a tu maestro espiritual o convertirte en uno, depende de dónde estén tus energías. Que tú sanas por medio de sesiones, clases o seminarios, ya sea que tú las des o que las estés recibiendo. Ha sido un placer para mí el haberte atendido. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por tus comentarios, por dejar tu dedito para arriba y compartir este video. Te decreto mucha luz y progreso.